Y llegamos acá, llegó la aguja, ¿sí? Como todos los miércoles de 20 a 22 horas. Estamos acá compartiendo música, escuchando siempre un hermoso vinilo. Hacía rato que no veía el día. Porque la otra vez parece que llovía o estaba oscuro o algo así, estaba feo, pero hoy es de día, hermoso, lindo calorcito. Del otro lado del vidrio me acompaña mi querido amigo Maurito. ¿Cómo va? Estoy escuchando a medias, así ¿Sí? que sí, todavía estoy... Ahí, ¿no? Como el pulpo, como el pulpo. Como el pulpo desorientado. Y como todos los miércoles, mi gran y querido amigo el Colo. Hola viejito, hola querida audiencia, buenas tardes para todos. Un miércoles más para disfrutar de un vinilo. Hacer una pausa a la semana y disfrutar de la música. Que qué linda que es, ¿no? Sí, es hermosa. Es hermosa. Qué bueno. Para qué el lindo, día de la fecha trajimos un vinilo que para mí es muy especial el disco, muy especial la banda, muy especial su líder. La verdad que me toca las entrañas y me llega al corazón. Los Visitantes. Salud Universal, che. Hermoso ya el título. Sí. Primer disco Los Visitantes del año 92, de la mano de un artista verdaderamente inconmensurable, como lo es nuestro querido y amado Palo Pandolfo. Un artista completo, original, creativo, irreverente, amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. La lírica de Palo es bellísima, al igual que él como persona, porque si no, no podría hacer ese tipo de arte. Solo una persona bella lo podría hacer. Una voz muy polenta, dulce, ciclotímica. Estamos frente a uno de los mejores discos de nuestro amado rock nacional. Hago un paréntesis, quizás me guste un poco más Espiritango, pero bueno, como decimos con Guido, el primero es el primero. Y es un discazo también. Lo que pasa es que Espiritango es una animalada. Trajimos para la segunda hora, obviamente, temas de Espiritango. Insisto, primer disco Los Visitantes, un palo fresco, renovado si se quiere, con una propuesta, esta es la clave viejito, con una propuesta totalmente original y nueva. Porque él venía de Don Cornelio y la Zona, que sería, si lo querés caratular, post-punk, rock oscuro, dark. Sí, coincido totalmente. Sí. Mezclar rock con tango eléctrico, con folclore y con poesía rockera. Un poeta eléctrico que no se callaba nada y hacía lo que él quería y sentía musicalmente, porque un artista. Y entre la furia y la ternura, una búsqueda, una herida abierta. De Don Cornelio a Los Visitantes, de Salud Universal al Vuelo del Dragón. Palo siempre no encajando, como a él le gustaba y él quería, pero siempre emocionando. Y bueno, aunque Palo ya no está, su música todavía suena, sueña, grita, emociona, abraza y transforma. Aguante Palo, Los Visitantes y Don Cornelio. Vamos a disfrutar del lado A de Salud Universal. Che. Vamos. Y tu cara que se va. La avenida no nos miente. Sin palabras. Me deja sin palabras. Aprovecho para decir esto que es verdad que te deja medio atónito, porque en esta época, más allá de lo personal, vuelvo a insistir con eso, no nacía en este estilo de música, esta mezcla de Palo. Y creo que fue una de las bandas que más me sorprendió, junto con Los Redondos y junto con Sumo, a ese nivel. Pasaba al lado A, Abajo en la Ciudad, Pipa Pu, loquísimo ese tema, buenísimo. El Clavel, que me encanta, Tanta Trampa, ese está en el podio, es uno de mis preferidos. Sangre, hermosísimo ese tema, como empieza como apoyando la púa en un vinilo. Playas Oscuras. Ahí tenés el radial, ¿o no? Claro,
Ahí tenés el Claro, Roldán. y que es un temazo. Claro, Re exactamente. pegadizo, es un Exactamente, temazo. sí. Tiene mejores temas, sí, tiene mejores Sí, temas, pero es un obvio. temazo. Y después cerrábamos, que hablábamos con el Vieji, con La Cautiva y Albergue Warnes, que son temas oscuros que son los que le quedaron afuera de Don Cornelio. Después vamos a repasar un poco Don Cornelio, trajimos un poco picadito de todo, no vamos a ahondar mucho, sí vamos a pasar mucha música. Pero bueno, el lado B vamos a disfrutar en breve Carne Nueva, que me encanta, Antojo, La Grieta, Castrobarro, Miserere, Fiesta, A veces, Relámpago de Cuchillo, y termina con Catarata de Amor. Terrible. Con ese nombre, con Sí, esa sí, poesía, con eso. Es un discazo, es un artista tremendo. Como decía recién, trajimos fragmentos de libros oficiales, alguna que otra entrevista. El Vieji también nos trajo algunos apuntes. Vamos a arrancar con un fragmento del libro De la noche a la mañana, que es de Facundo Soto, que salió por Sudestada, que me encantaría encontrarlo. La historia de Palo Pandolfo es la de un antihéroe, la de un músico que desde sus inicios desafió todo lo que se le puso por delante, incluso su propia carrera profesional o su bienestar económico. ¿Será que su admiración por el punk rock nunca le permitió construir un largo plazo? ¿Era necesario destruirlo todo para crear sí la mochila del éxito? Un continuo hacer y deshacer, para sentirse vivo, para quizás seguir la senda de otros artistas que conoció y admiraba, como Luca Prodan. Ser de esos que no traicionan sus principios, como Luca Prodan, claro. Pero ese camino tiene sus consecuencias y casi nunca termina bien. ¿Es que acaso a él le interesaba terminar bien? El camino de un artista como Palo Pandolfo fue imprevisible, imposible de encajonar. Cuando falleció Roberto Palo Pandolfo, era un músico con 35 años de escenario, muchos discos de estudio en su haber y gozaba de la etiqueta que él lo consideraba un artista de culto. No renegaba de eso, sino que lo celebraba y se lo adjudicaba como premio que solo unos pocos elegidos podían conseguir. No tenía aires de estrella, Se sentía privilegiado de poder tocar la guitarra y cantar y vivir de eso, de presentarse frente al público y sentir cómo un músico artesano y popular podía lograr eso. Tal vez no llegó a toda la gente que le hubiese gustado ni merecido, pero su sello está en nuestro rock, eso es innegable. Traje algo de Don Cornelio. Interesa. Sí, la entrevista también. La entrevista es de Santiago Segura, del libro, ese sí es el más conocido, es como el oficial, Pozo Guerrillero se llama. Salió hace poco. Lo presentó por acá, estuvo acá ahí en el centro Gardel, Tenés razón, sí. el 25 de mayo, verdad. lo presentó. Es de por acá el muchacho, es hincha de Racing, no sé si no es de Avellaneda. Es más, me parece tocaron en vivo también. Y también no sé si no fueron a la gráfica, que ahí Guido había hablado con él. Exacto. Sí, un monstruo, sí, chabón, sí. un capo. Pero bueno, eso es la entrevista. Ahora vamos a un fragmento que no sé dónde lo ocurrió, pero me gusta. Don Cornelio, rock argentino de lujo, de culto. La escena local se sacudió fuerte, que ya venía prendido a fuego de por sí. En la segunda mitad de los 80, cuando irrumpió este grupazo lleno de violencia melódica y alta poesía existencial, con el jovencísimo Palo Pandolfo al frente. Cantante personal y escritor de letras de un surrealismo en carne viva. Don Cornelio editó un LP debut sorprendente en el 87, producido por Calamaro, con mucha historia y muchas cosas, De eso traje. En la entrevista se centra en eso, por lo menos el fragmento que afané yo. Y el disco pegó en la mandíbula a una nueva generación que quería un poco más del ayornamiento del viejo rock nacional. Ella vendrá, ayudó un montón a meter un hit hiperradial. Un montón ayudó, lo llevó a Chile.
El perturbador Un rosario en el muro, que es un temazo. La provocadora La primera línea. Todo, Tremendo, todo. hermoso tema. Taza de techino, bueno, qué Claro. decir. Bellezas inspiradas como Cenizas y Diamantes. No, eso es un placer. Es Eso es un divino, placer. Cenizas parado aquí. Eso es Escucho, un placer de letra y de música. Es un. No, es sí. divino. Una señal en el agua. Bueno, sale banda Todo, Revelación, todo. como hablábamos la otra vez, en el sí, sale banda Revelación. Mirá. Cuando estaba bueno, el sí, cuando votaban los músicos, varias ternas, y bueno, salió la banda Revelación. En el 88, ya rebautizado sencillamente como Don Cornelio, lanzaron su rotundo segundo disco, Patria o Muerte. Y esto es lo que hablaba un poquito antes, ¿no? Nunca quedarse quieto en la comodidad de lo que les fue bien, ¿no? Redobla la apuesta del primero con un poco más de distorsión, más sucio, más rockero, con otro tono de voz, oscuro, golpes directos al cuerpo. Palo Pandolfo desatado en su prosa, más nocturno, más tóxico que el debut, pero en el mismo grado de urgencia. Reventado, Tarado y Negro, la épica Patearte hasta la muerte, Bajaremos, con un estribillo de gloria. Estábamos en Gesell, debe ser el año 93, 94, y iban todas las bandas en esa época a la costa, y estaban los Visitantes, ahí en la plaza, en la 3. Y fuimos, éramos re pocos. Y estaba Pablo ahí, lo teníamos al lado, ¿viste? Y en un momento dice, bueno, para las viejas épocas, a ver, pidas un tema, dice. Yo obviamente que no llegué a ver Don Cornelio, pero sí, ya era fanático de Don Cornelio, siempre hacía temas de los Visitantes, él con los Visitantes. Y empecé, bajaremos, y me mira y me hizo Bajaremos. Eso me quedó marcado para toda la vida, ¿viste? Es alucinante. Bueno, en la pandemia yo lo tenía en el Facebook, ¿no? Pum, agarra la guitarra, se va a la cocina, empieza a hacer un vivo. Lo engancho en pandemia, encerrado. Divino. Le pido, salud universal, ¿viste? Wolf, qué buen apellido. Siempre esa onda de humilde, de buena persona, de congeniar. Una vez también hacía un calor de la puta madre y no sé qué había puesto una foto de él refrescándose o algo así y le pongo, esto es un horno, me estoy volviendo porno, ¿viste? Y también me contestó, no sé qué boludo me dijo. Qué grande. Un capo, Palo. Bueno, bajaremos, temazo. Sí. Por eso me acordé de eso. Visores, Corramos, Soy el Visitante. La reedición del 96, que es la que tengo yo en Compact, trajo cortes inéditos que realzan la importancia de este trabajo fenomenal. Sobresale el neo rockabilly, Dormí sola, pam, para, pam, para. Y Para Marte. Tum, 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 tum. Qué buena banda. Con solo 2 discos, contundentes e indispensables. Talentos fulgurantes como Palo Pandolfo, quien continuó su elegante carrera con los Visitantes y luego con su carrera solista. Su bajista, el señor Federico Gazarosian, que pasó por estos micrófonos también, que Guido le hizo una entrevista muy buena. Don Cornelio fue una de las joyas de un nuevo rock argentino que se destapaba y dejaba en su camino iniciático algunas huellas dignas de ser descubiertas de vez en cuando. Vamos a disfrutar del lado B y después sí, vamos a hablar un poquito de la entrevista S y de la grabación del primer disco de Don Cornelio. De una. Aguante Palo. Sí. Buenos días, Martín, ¿cómo estás, hermano querido? Bueno, por acá con bastante ajetreo y bueno, tú sabes, con los gringos de mierda esos allí en el frente, pero aquí prestos y dispuestos a defender la patria, hermano, a defender el futuro de nuestros hijos, la dignidad de nuestro pueblo y el honor de nuestros libertadores. ¿Ustedes cómo están por allá? Bien.
Para el orto, estamos acá también. Sí, Nada, te mandamos un afectuoso cariño, un apoyo total de una. por la libertad de todos los países de Latinoamérica. Así que gracias por el saludo. Sí, ¿Mm? sí, alucinante, gracias. Y estamos ahí como decimos, en la lucha siempre. Tenemos ahí en Twitch, Maurito. Blatter y Platino al ser europeo se arreglaron. Platini, estamos hablando de tremendo artista, palo. Todas sus etapas excelentes, don Carlos Teta. Discaso, dice la negra Poli, menos mal que llegó la aguja. Toño 87, empezó la aguja y apagué el gas. Bien ahí, Bueno. bien ahí. Gracias por los saludos. Y bueno, y como siempre, un saludo muy especial a Jaime querido, que todos los miércoles nos hace el aguante siempre, siempre ahí, como también a Florcita, a Seba, al Turquito, a Nahuel, a mis viejos, a mi hermano querido Nico, a Nati, que también le hice escuchar un poquitito de este disco y se reenganchó porque ya le gusta a Don Cornelio. Ah, mirá. Le encanta. De hecho, No la tenía empezó, Nati, empezó porque lo empezamos a escuchar y se reenganchó con el primer disco, ¿no? Sí. Se reenganchó y me dijo, no, tengo que escuchar a Los Visitantes ahora. Sí, sí. Los Visitantes, sabes que era una banda que llevaba mucho público femenino. En una época donde no iba mucha gente femenina, por lo menos a las bandas under o más rockeras, si se quiere. ¿Te acordás el primer show que fuiste a ver a Los Visitantes? No, sabes que no, creo que no. Fui a unos pares, en Temperley, lo vi en el Borde. Mirá el Borde hermoso. Sí, en Parque Chacabuco, con Capital gratis, la gente en los balcones, verano. Está me parece que Momento está que el video. Ah, mirá, En no YouTube, me digas. fíjate que me Lo voy a parece, buscar. porque me parece que yo vi algo de ellos en vivo y me Sí. parece que está eso. Después fíjate. Mirá, en Prisdamí, en Gesell, en Cemento. No, sí, muchas veces los vi. No recuerdo cuál es la primera vez. Hermosa banda. Ellos se conocen del colegio. Claudio Fernández, que es el batero, quería hacer una banda. Y era amigo de Palo, muy amigo de Palo. Y bueno, son los dos que empiezan, básicamente. Es más profundo, después va conociendo a los demás integrantes, pero bueno, que lo quiera leer, el libro de Santiago Segura, Pozo Guerrillero. Pandolfo dice, yo me separo de mi primera novia y empiezo a fumar faso en el 85. En el 86 quedó Federico, Gazanociam, y fumaba. Todo empezó a cambiar hacia otro lugar, cenizas y diamantes. De lo glamoroso no quedó nada, salvo Ella vendrá y el Rosario en el muro, que son del final de la primera época. Pasamos de Don Cornelio, un tema que tenía coreografía, a otra cosa. Fede, el bajista, ¿no? Dice, me llamó Claudio, porque tenían un amigo en común, Ricardo Fragoso, nos juntamos en Navidad, hablamos, zapamos, a los pocos días me peleé con mi novia y me fui a la mierda, a Puerto Madryn. A la vuelta de ese viaje no tenía un mango, estaba en bola y obviamente caí lo de mis viejos, que estaban en Gesell. Llego, me pongo a caminar por la playa, de golpe veo dos personas sentadas en un costado. La chica era Karina Cohen, que es la mujer, después fue la novia, la que hace los coros y los visitantes. El hermano es el artista el creador de la tapa del primer disco de Don Cornelio. Mirá. Entonces, bueno, Fede ya lo conocía a Karina y la saludo y el chabón que estaba con ella me dice, ¿qué haces, Fede? Yo lo miro y le digo, discúlpame, no sé quién sos. Era Palo. Me dice que habíamos estado tocando, yo no me acordaba de nada. Pasé esos días con ellos, ahí empezaron a noviar justamente, Palo y Karina, ¿no? Mi primer show fue el mismo día que Fernando. En esa época el tecladista era Campana, después entró Gorostegui. Colombo, el saxofonista de Don Cornelio. Me iba a encontrar con un amigo, Gustavo Campana, que me dice, vi un aviso en el diario y voy a probarme a una banda. Se llama La Banda de Don Cornelio.
Mirá cómo se llamaba. El aviso decía, banda de rock inglés, busca tecladista. Barra de... Pasamos a buscar y de ahí nos vamos. Fui. Cuando entro estaban hablando de un show que tenían. Estaba Palo, hecho una pila de nervio y me pregunta, ¿vos qué onda? ¿Sos músico? Sí, toco el saxo. Se miran entre ellos y me invitan a tocar 2 canciones. Acepté y debuté en Gracias Nena, que era un lugar muy chiquito, donde tocaron Gracias Nena. Varela, que es el petizo, el gordito, el violero, tremendo violero. Personaje también. Dice Don Varela, llegamos a tener 2 tecladistas. Uno fue Daniel Sainz, hubo 2 chicas que cantaban, Mariela y Adriana, pero duraron un par de shows, el de Gracias Nena y el siguiente en San Francisco Tramway. Daniel Gorostegui, el que después queda como tecladista, yo entré gracias a Daniel Melero. Le pregunté si conocía alguna banda para tocar y me dijo, hay unos chicos de Flores que están haciendo algo realmente muy bueno. Yo vivía en Mar del Plata, pero venía seguido. Mi primer show fue en San Francisco Tramway. Ensayamos unas cuantas veces antes, se perfilaba un poco la historia de lo que vendría. Palo dice, en el show de Gracias Nena nos ven Los Redondos. Nosotros ponemos en el aviso Don Cornelio, psicodelia romántica, muy cerca del arpa. Eso lo lee Enrique Sims, Ahí está. le llama la atención y le dice a Sky y a Poli, che, vayan. Ellos eran raros porque eran modernos, pero más grandes. Sky y Poli nos llevaban a la radio con un demo que tenía No y el tango de mi nena. Fuimos con eso, a la Rock and Pop. Varela dice, el tango de mi nena es una coautoría con Claudio. Ese fue el primer tema que rotó. Y nunca se editó. Yo establecí el contacto con Los Redondos. Nosotros íbamos a todos recitales a panfletear y fue cuando García y Aznar presentaban Tango en Palladium. Poli y Sky fueron a ver Tango en Palladium y nosotros estábamos panfleteando y cuando les dimos el flyer nos preguntaron. Fernández dice, yo tocaba con una batería acústica, pero también tenía un drum X. Era algo nuevo y tuve la tercera de esas que hubo acá. La primera la tuvo Charlie Alberti. La segunda no sabemos. A ellos les gustó el sonido. Hablamos y al otro día vino Sky con su ranchera Ford. Terminé grabando en octubre haciendo Motorcico, por ejemplo. No. Colombo dice, ellos manejaban a la prensa de taquito. A cada fecha que teníamos le decían, vayan a ver esta banda. La Negra movía todo por abajo. Y todos los periodistas nos venían a ver. Fue un gran empujón. Palo. Ellos agarran a Claudio y lo ponen a laburar antes de que salga el disco de Don Cornelio, claro. Afanaron el batero, Palo. Es rarísimo cómo se dieron todos estos elementos alrededor nuestro. Por otro lado, habíamos hecho relaciones con Daniel Melero. Así llegamos al Subte Rock, que era un concurso de bandas, y lo ganamos. Era prensa, porque ganar no ganamos nada. Fernández dice, en Tramway nos deshicimos de la banda D. Y Palo dice, somos Don Cornelio presentando la zona. Iba cambiando el nombre. Varela, para ese show ya había venido un montón de gente del ambiente y el Subte Rock fue un arreglo del primer manager que tuvimos. Él había organizado el festival con una muy buena movida con bandas under. Bueno, a ver, vamos a adelantar un poquito que quiero llegar a la parte del disco y no los quiero cansar. Gazarocián, Colombo. Palladium, perdón, Colón. Sí. Era un lugar que ya estaba tocando Los Redondos, que ya eran, me parece, ya Claro. habitué Los Redondos y me parece Ahí que... donde presenta Octubre. Claro, exactamente. O sea, era como... 86. Claro. Y ver encima a este chabón haciendo eso. Obvio. Sí, y quiero llegar también más adelante, si Charlie nos está contando, hablan del recital ese que siempre habla Charlie, que vio a Los Pillos y a Don Cornelio, Mirá. que fue tremendo. Acá lo nombran en algún momento. Gazanocián dice más adelante, a ver, no teníamos un mango y si jeteabas en la entrada, soy del grupo tal, capaz podías entrar. Y ahí los dos de la entrada, Couto y Marino, nos dicen, ¿ustedes son Don Cornelio? Nosotros tenemos un sello y estamos interesados en la banda. Bueno, esto es Couto de Fabián Couto, ese que nombraban tanto la Rock and Pop.
los engancha. Dice, el disco lo vamos a grabar acá. Le proponemos 3 productores. Anota a ver si te va, viejo. A ver. Charly García, Andrés Calamaro y Javier Calamaro. De mayor a menor, ¿no? Claramente. Un Charly García que estaba ahí en... Les recomendamos, Charly García no. Melero no estaba en la agenda de la Que también- compañía, que querían ellos que sea Melero. Claro, porque también el Tenían chabón... onda y le dio una mano. Fernández dice, que es el batero, yo era el nexo con Daniel, me encantaban los encargados Claro. y pegué onda de ir a verlos. Iba a los ensayos, ahí tuve mi acercamiento con el MIDI y la batería electrónica, pero ese vínculo se fue esfumando. La compañía nos propuso Calamaro y nos pareció bien. Couto y Mariano vinieron al ensayo, hicimos 3, 4 y le volamos el cerebro. Dice Varela, ellos trabajaban en DG, o sea, Daniel Grimba. Claro. Que Grimba lo que había hecho una especie de subsidiaria que se llama Berlín. Como un independiente, pero que se lo vendía a EMI, ¿no? Exacto. Que bueno, ahí justamente entran los pillos, sacan el disco, los pericos. Claro, que agarran como bandas Claro, así, under, que, sí. que la están ahí como explotando de a poquito. Sí. Palo dice, nunca entendí bien qué pasó con Daniel. De golpe no estuvo más. Calamaro, productor de Don Cornelio, creo que fue Fabián Couto el que me habló de Don Cornelio y le propuso grabar con ellos. No sé si los había escuchado antes de encontrarnos, en la sala de ensayo previo a la grabación, supongo que no. Mi primer recuerdo es en Flores, terraza del ensayo, conversando. Me gustó mucho la banda, las letras, la guitarra, todo. Varela cuenta, fuimos a hablar a la casa de Andrés. No sé si le dimos algo grabado. Vino a la sala un día, después se fue a Estados Unidos. Cuando volvió nos internamos a ensayar y nos decía, a este tema cortale esta parte. Ahí aparece Ella Vendrá, que todavía no existía. Mirá vos. Dice Andrés Calamaro, acá aparece Andrés. A ver. No hicimos demos previos al disco. Fui unos ensayos en Flores y aparentemente nos pusimos de acuerdo. Colombo dice, Andrés llegó al ensayo con un grabador de un temazo parado aquí, canta Cenizas y Diamantes, ¿no? Exacto. Había un puente que estaba al pedo. No hagan eso, dice. Y el tema es fluido como lo escuchás hoy. Un verdadero productor artístico. Exactamente. Ahí está bien porque cuentan todo. Había parte como que no les gustaba y hay parte que le reconocen, ¿no? Obvio. Pasamos todo febrero ensayando. Él venía, anotaba todo. Si había alguien que iba a ganar guita, la compañía no podía seguir sin ensayar. Los 5 días de la semana, 4 o 5 horas, y él con la libretita. Cuenta Fernández que el 27 de febrero del 87 firman el contrato. A veces pienso, dice Fernández, ¿qué hubiera pasado si no hubiésemos firmado y nos hubiéramos animado a sacarlo independiente? Pandolfo dice, nos dan el 3% de las regalías. El 3%. Nos dejamos coger fácilmente. Parecíamos ambiciosos, pero éramos unos pelotudos. Pero, ¿qué vamos a decir? No, quiero el 5%. La verdad que me parece demasiado poco. Varela dice, acá hablan un poco de Panda. A ver. Panda para nosotros, yo no sabía que existía, los estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, ni siquiera nos lo propusimos. En esa época nadie grababa discos. El bajista Fede cuenta, yo había estado en un estudio 1 año y medio antes, pero cuando entré a Panda era como estar en Apolo 4. Todas lucecitas, los búmetros, los baffles para escuchar, era un flash. Y encima estaba Mario Breuer, también ya era toda una autoridad. Andrés hizo un laburo súper fino, y ese fue un proceso que nos dolió. Nos hizo tocar millones de veces los temas, también nos dio libertad para grabar tranquilo. Hubo roces, porque él eligió el tema de difusión. Nos decía, ustedes tienen voz pero no voto. Bueno, sí. Andrés dice, con Mario Breuer, ni nos hacía falta dialogar, estábamos en nuestro mejor momento como tandem de ingeniero y productor. Además somos muy amigos. Nos gustaba Don Cornelio, nos pusimos la camiseta de Don Cornelio y del disco.
Perdón, Sí. antes que siga, para mí, en eso que dice, estoy de acuerdo porque es un discazo. O sea, todos los temas de No, ese y con el disco, corte de difusión. Ellos vendrán, no les gustaba el tema, no le daban bola. y el tipo la vio como, a ver, Sí. hice temas en Los Abuelos de la Nada. A ver, verdaderamente sí, era para poner en la radio, era un tema re radial, Sí. re radial, la letra, la voz de él, La melodía, sí, sí. Es un tema que verdaderamente es un éxito. Antes de pasar unos temitas de Espiritango y de Maderita también, Colombo dice, para terminar con esto de Calamaro, estábamos todos a las puteadas al principio. A mí, Andrés me grabó calentando y dejó una pifiada en cenizas y diamantes. Hay una nota que se octavó y no era así. A Ale también le pasó. No estaba conforme con el solo de Rosario en el muro y Calamaro le decía, está bárbaro. No, loco, sé que lo puedo hacer mejor, está bárbaro. Ya estaba atrás de Andrés y Ale tocó el solo final nuevamente. Calamaro se bajó los pantalones y le mostró el culo por la pecera, como diciendo, me garchaste, tenías razón, lo podías hacer mejor. La tuvimos que remar y nos fuimos con un sinsabores. Y Palo, bueno, parecía la cámara de tortura cuando grabó. Palo dice, entrar al estudio era el infierno. Mi punto de vista de la vida cambió una vez que salí del estudio. Dije, esto es rock and roll. Calamaro. Como productor tenía que tener soluciones para la falta de confianza en el estudio, pero no recuerdo dramas para adaptarse a la grabación. Estaba para eso, para que todos tengan confianza y se sientan importantes. Además todos eran importantes en aquel disco, y yo lo vi. En su momento usamos sustancias para establecer una buena conexión entre la música y la grabación, y aparentemente dio buenos resultados, dice Andrelo. Muy bueno. Palo. Un tema que a nosotros nos unió y nos embargó de locura hacia Patria o Muerte fue La luz de la cara roja. Ahí lo vi a Varela ponerse en una sintonía afín. Me acuerdo que dije, parecemos a los Doors. La luz es como un tema progresivo, oscuro, poético, lleno de imágenes. Hice la grabación de la voz del Rosario en el muro y tenía dificultades. Entonces Andrés me daba más. Fue la vez que... No clara que lo que le daba, pero bueno, Andrés le daba más. Fue la vez que Mario Breuer dijo, ¿no será mucho? Sí, es mucho, le dije. Grabé el Rosario como muriéndome, gritando, y a continuación La luz. Ya estaba en el piso y le dije a Fede que viniera a llevarme. Y bueno, lo llevaron al baño, hecho mierda, pobre Calamaro. Pobre Palo. Calamaro dice, todas las canciones suponían un esfuerzo intelectual y en algunos casos también físico. Para una sesión experimentamos con LSD y hubo que llevarse a Palo a su casa lo mejor que se pudo. Eso según lo que yo recuerdo. La grabación fue intensa pero creativa. Todo el tiempo yo era un productor delivery. Siempre tenía lo que hacía falta. Bravo. Vamos a escuchar algunos temas más, después hablamos un poquito más de la grabación. Vamos a escuchar a Los Visitantes. Sí, el de Buenas noches, qué gran disco están pasando. Sí, el de Don Cornelio, en el Teatro Feni de Flores con Los Pillos. Es uno de los shows de mi vida. Por eso rompo mucho la bola con ese show, pero me arrancó la cabeza. No pensé que después de ver Sumo, Los Redondos, algo te pueda romper la cabeza. Y bueno, ese fue el caso. La verdad que nunca me arrepiento de haber ido a ese show. Bueno, abrazo a todos. Bueno, Gracias por tu Carlos. historia, Gracias, sí. sí, obvio, Carlito. Un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que a mí me pasó sin ver a Don Cornelio en vivo, sin ver a Sumo en vivo. Son las bandas que más me sorprendieron su música, realmente, su poesía. Y Don Cornelio estaba a la par de Sumo y Los Redondos, nada más ni nada menos. Así que qué bueno que lo pudiste disfrutar y bueno, eso se lleva para siempre, vos sabés.
Vamos un poquito más con esto de la grabación. Sí. Sí, vamos un poquito más con esto. Dice Fede, lo más rompebolas que puso Andrés fue al momento de la mezcla. Me eligió a mí. Y yo pensaba, estos pibes me van a matar. Porque yo era de los más nuevos de la banda. Andrés dice, lo de la mezcla no lo recordaba, pero es una buena idea. Perdón. No sé si fue exactamente así, pero era un productor muy en mi papel. Siempre un agrandado. Teníamos muy buena conexión personal con los chicos. Y con Mario. Supongo que yo ayudaba a que sea un gran disco y lo terminó siendo. Que suene bien, que tenga sustancia, eso está bueno. Que importen las letras, el canto y el arte de todos. Estaba siempre presente, hablábamos todos. Perfecto lo que dice. Claro, sí, es perfecto lo que dice. Palo dice, se dice que don Cornelio reaccionó a la producción, pero los chicos reaccionaron porque vieron que él me estaba introduciendo al infierno, paralelamente haciéndose amigo mío, y yo iba a entrar como Alfonsina Storni al mar. Vamos a adelantar un poquito. Empiezan a hablar de los temas, ¿se acuerdan cómo lo grabaron? Lo voy a dejar acá, para que lo vea Carlito, Guido también. Voy a dejar este reportaje acá. Está todo bien impreso. Letra grande para miopes como yo. Vos sabés que había leído un poquito, Sí, viejito, que contame. entre medio de Don Cornelio y los visitantes, él tenía una banda que se llamaba Los Locales, que iban a tocar al bar La Luna, y ahí se encontraban con Palo, con guitarras criollas, y se armaba como una especie de carnavales poéticos, donde dicen que siempre cuando se terminaban los conciertos de él, o cuando terminaba de tocar, siempre tocaba tango, terminaba tocando Claro. tango, ¿no? Sí. Y que ya lo consideraban en ese momento como un poeta maldito. Y yo creo que uno, leyendo las letras ya de Don Cornelio, ¿no? Ujú. Sí, creo yo que la poesía de Palo fue una hermosura en todos sus discos, ¿no? Y por eso, bueno, él graba también un tema de covers, Antojo, me Claro, parece. viejito. Que está Charly García, o sea, en ese disco, ¿no? A ver, el tipo era muy bueno, o sea, llevaba muchísima música y le ponía muchísimo sentimiento por lo que amaba. Aparte te caía. Ah, ¿sabés dónde lo vi? Una vez, mirá que me hiciste acordar. Lo vi en el Loquero de Hombres, ¿cómo es? ¿Para qué toca hacerla? Bueno, ya no sé, el de mujeres. El Borda. En el Borda lo vi, fue para Radio La Colifata. Mirá que... Él con su criolla, con su novia. Y yo vivía en Capital en esa época, un domingo. Me acuerdo, agarré un par de ropa así para llevarle a los loquitos, un par de puchos. Y me lo vi ahí también a Palo. ¿Me entendés? Esas cosas de Eso. artista 100%. Eso, por eso fue también esa parte que cuando uno lo dice, lo de Sumo, lo de Luca, ¿no? Y todo eso fue también por ese lado, ¿no? Un tipo que mostraba lo que era arriba del escenario y de abajo, ¿no? Sí, bien. Un tipo re bohemio. Por eso yo... el último tema de los visitantes que escuchamos ¿no? Era del segundo, del lado B, o no, del lado A, me parece que le puse Vals Criollo. Sí. Un vals criollo con una letra impresionante. Era el último del lado B. Del lado B. Cataratas. Cataratas, para mí es un temón donde está la voz presente, atrás las violas, pero es un vals, y él tirando toda esa poesía, ¿no? No, alucinante, un tipo verdaderamente de los que nos gusta, ¿no? Y por eso Por sí. eso lo disfrutamos acá. Exacto. Y día a día. Sí, Che, bueno, voy a dejar acá la entrevista.
no sé, por ahí en Carpe o en algún lugar pintada, porque está linda, pero tampoco los quiero cansar ni tampoco hacer muy extenso esto. Y también quiero, ahí que tiraste La Negra Polio, ¿no? También, y Sky, en esa cosa bohemia de ellos dos también, Claro, ¿no? ¿viste? De estar ahí, ¿no? En la noche, en la el noche. rock, en el aguante de verdad. Y darle una mano a los pibes porque ellos veían que era verdaderamente buena música lo que estaban haciendo. Eso es Me otra de gustaba, las lo cosas. sentían obviamente. Entonces le avisaba a la gente del palo, che, ojo con esta banda. Claro, exactamente, bien ahí. Bueno, vieji, nos quedan 2 miércoles. miércoles. No ¿Cómo es? sé, Porque no está bien no claro, está claro. cómo vamos a cerrar el año. No está sí, claro. con música, Sí, con eso discos. sí. No sabemos Pero si bueno. tenemos invitado para el próximo miércoles No o sabemos. Pero vos no le preguntás a los invitados. Los invitados me dicen, che, pero preguntó. No, el vieje ese me cuelgo. es un poco colgado el vieje. me juego. Hay Bueno, un no mensaje acá, chicos, antes de que se vaya la Negra Poli. Me quedó la espina de ir a verlo. Lo agarré después de que se fuera, lamentablemente. Había un show en La Plata de Acorazado y Palo. Como no fui, de La esas fecha. cosas que uno se arrepiente. Claro. Qué bueno. Pobre negra. Pobre. Che, para mí va a ser así. Porque vos tiraste un vinilo como para cerrar. Sí. Sí, otra cosa que quería decir de paso, y cerrando. Esta es una banda también que me gusta, amo, ¿no? Pero más allá de eso, de los años que hace que escucho a los visitantes, que Palo es un tipo también querido por todos acá en la radio. Por Dani, Sí. es a nivel sumo, por eso Sí. se me vino. Congeniamos muchos, Guido. Sí, es mucho que vamos por ese lado de Palo, sí, muchísimo. Bueno, y lo mismo con Sumo, lo mismo con Los Redondos. Así que vamos a tener que cerrar por ahí o vamos a tener que compartir. Sí, para mí va a ser así. Para mí va a ser, a ver, invitado o cerramos con invitado. Muchas opciones no hay entonces. ¿Cerramos con invitado? ¿Cuáles son las opciones? A ver, repetímela. Es yo, el miércoles que viene, y el último programa invitado arriba con ese que tiraste. Bueno, hacé los dos. Hay uno que quiere venir, pero no le preguntaste. Sí, Guido quiere venir. Y bueno. Y por eso hacemos o invitado último o ahora. Pero el Miércoles último que va a viene. ser que invitado Listo, a ya entrada está, libre y la entendí, gratuita. La entendí. Miércoles que viene ya le mando mensaje a Guido y se viene con un vinilo para estar acá en la aguja. Y al último la cerramos con piti Con todo, matraca. música full. Che, A gracias full. por el aguante. Gracias, loco. Que viva la música, que viva el rock nacional. Siempre.